Hoy es lunes 19 del 2021. Damos gracias al Señor nuestro Dios y le damos la bienvenida a Anthony Delgado, un joven costarricense, pero que vive en Quito, Ecuador. Para allá se lo llevaron, digo, se lo llevaron porque allá es su esposa, ¿verdad? Su corazón, imagínese hasta dónde se lo llevaron a Anthony. Anthony, gracias por ser la segunda vez que tú estás con nosotros y siempre estar disponible para poder compartir la palabra del Señor con nosotros. Bienvenido, Anthony. Hola Eliana, más bien gracias a vos de verdad por invitarme el día de hoy y poder tener esta oportunidad para compartir con ustedes. Como la primera vez les dije, para mí es un honor de verdad de estar aquí y poder compartir la palabra de Dios con personas que son tan entregadas a la oración. Para empezar, quería decirles que realmente no creo que vaya a utilizar todo el tiempo que me fue otorgado para compartir esta enseñanza con ustedes, pero les quiero pedir que pongan completa atención a cada detalle de lo que quiero compartirles. En la agencia de publicidad que trabajaba, había una frase que utilizábamos y era esta, o algo así era. Decía, querido amigo, no tuve mucho tiempo para escribir esta carta. Por esta razón, te he escrito una carta larga y no una corta. Lo que intentábamos explicar con esto es que para dejar clara una idea, no son necesarias muchas palabras. Lo primero que quería contarles es que en esta semana empecé a visitar diariamente un parque que queda a unos pasos de donde vivo, donde gran parte de él es un bosque. De algo que yo me arrepiento es de no haberlo hecho desde el principio que me mudé aquí a Quito, Ecuador. Porque es un lugar donde he podido tener tiempo de meditar, buscar paz, escuchar la voz de Dios y caminar con fe. Cuando les hablo de caminar con fe, es con mi perrita. Se llama Fe. En realidad, al principio se llamaba Santa Fe, que fue donde me conocí con mi esposa en Nuevo México. Pero al final solo le terminamos llamando Fe. Y les comento esto porque hoy quiero invitarlos a entrar a este bosque con nosotros, que lo recorramos juntos y poder compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón durante estos paseos matutinos. Como les dije al principio, me arrepiento mucho de no haber tomado este hábito que he creado últimamente desde antes. La intención siempre la tuve, pero existían cosas que me ganaban y no me dejaban empezar. Una de ellas era la pereza de levantarme y acostarme temprano, de tener que alistarme para salir y después salir a ese frío que a uno le congelan los huesos. Y creo que ustedes me entienden muy bien porque hace poco pasaron una ola de frío. A veces es tanto que hasta mi perrita Fe ni siquiera quiere salir y me tengo que ir sin ella. Pero bueno, al punto que quiero llegar es que muchas veces esto nos pasa en nuestro caminar espiritual. Por ello, nuestra fe se ve afectada. Quiero leerles Mateo 17:20. Denme un momento para encontrarlo. Ok. Dice así, Jesús les dijo, porque de cierto les digo, que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y ese monte pasará. Nada les será imposible. Este versículo nos demuestra que la fe no es monótona, sino que una persona puede tener mucha o poca fe. Y para poder aumentar nuestra fe, deben existir acciones que nos lleven a ello. Y para realizar estas acciones, debemos vencer la pereza. Les podría hablar de muchas de estas acciones hoy. Por ejemplo, la oración. Pero ese no es el punto que quiero llegar hoy, sino lo que quiero recalcar es que debemos ser diligentes en estas acciones para poder aumentar nuestra fe cada día más. Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza,
pero el alma de los diligentes será prosperada. Y quiero que se guarden esta palabra en el corazón, prosperada, porque al final vamos a hablar de ella. El ser diligente significa que es constante, o mejor dicho, que crea hábitos en lo que pone todo su esmero y esfuerzo para realizar la acción de la mejor manera. Y la pereza debemos verla como esa cadena que nos aprisiona y no nos deja avanzar para aumentar nuestra fe. Y esta cadena no solamente tenemos que quitárnosla una vez, sino todos los días. Yo no puedo decir que vencí la pereza de levantarme y de ir a caminar a este bosque tan solo si logré levantarme una vez temprano, sino hasta que haya creado el hábito de levantarme temprano e ir a caminar todos los días. Igualmente, no podemos decir que somos una persona que realiza acciones para aumentar su fe si tan solo las pone en práctica una vez, sino que debemos de quitarnos las cadenas de la pereza todos los días y realizar estas acciones constantemente en nuestras vidas. Otra cosa de las que me detenía para empezar a hacer la rutina de entrarme en este bosque era el temor. El temor de ser asaltado, porque es un lugar muy solo, a perderme dentro de él, o que le pase algo a mi perrita durante el paseo. Pero después entendí algo, que era más lo que estaba perdiendo con este temor que tenía que lo que estaba ganando. Para ello, quiero llevarlos a Marcos 4, del 37 al 40. Dice así: entonces se levantó una gran tempestad de viento, que arrojaba olas a la barca, de modo que la barca ya se anegaba, o mejor dicho, se hundía, y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Pero lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y despertándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el tiempo cesó y se hizo grande bonanza. El viento cesó y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Si los discípulos de Jesús llegaron a sentir temor, ¿por qué nosotros también no podemos sentir temor? No dejen que el temor apague su fe, pero tampoco se desanimen si el temor llega a ustedes. Con esto, no estoy diciendo que el temor esté justificado, pero sí que siempre es una barrera que debemos derribar para aumentar nuestra fe. Pero como les dije al principio, y cada vez que llegue el temor a sus vidas, piensen en esto. En lo que tenemos que pensar es más lo que perdemos cuando sentimos temor que lo que ganamos. Cuando logré vencer mi pereza y el temor que tenía y empecé a caminar todos los días en este bosque, llegó el momento de vencer mi pereza y mi temor una vez más para aumentar mi fe en mí mismo y pasar de tan solo caminar en la montaña a correr en ella. Era momento de confiar en mí y saber que era algo que yo podía lograr, aunque en ese momento no podía ver la meta cumplida. Créanme que llevaba mucho tiempo sin correr. Y lo peor es que este bosque está en una montaña bien empinada. Y si subirla caminando era difícil, corriendo era, o mejor dicho, es todo un reto. En ese momento me di cuenta que esta no era la única montaña que tenía que subir todos los días, sino también la de todos los problemas diarios que se me presentan. Después de lograr vencer la pereza y el temor de nuevo y emprender un negocio y ponerlo en acción, ha sido todo un reto desde ese momento.
donde se presenta un problema nuevo cada día. Y muchas veces estas tribulaciones me hacen creer que yo tomé una mala decisión. Y el temor busca apoderarse de mí nuevamente. Y aunque resulte un poco irónico, estas tribulaciones que buscan desmotivarme cada día fue una de mis grandes motivaciones para empezar a salir a caminar a este bosque. Y un día, mientras estaba leyendo la Biblia, llegué a conectar esta ironía, o mejor dicho, esta contradicción, con un capítulo de Romanos 5, que hizo que en vez de ver que era una ironía, llegara a tener completamente lógica para mí. De este capítulo de Romanos 5, solamente voy a leer el principio, pero les invito a que después lo lean completo. Y el principio, en un momento para buscarle, dice así. Ok. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí en lo siguiente del versículo es donde quiero poner énfasis y que todos pongamos atención. Y dice así: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. No sé cuál sea la tribulación que estés pasando durante esta pandemia, si es laboral, personal, familiar, ponle el nombre que tú quieras. Pero lo que sí sé es que debemos gloriarnos en ellas, porque la tribulación es, como yo le llamo, es el camino angosto de la perseverancia, que nos lleva a aumentar nuestra esperanza. Aunque lleguemos a pensar que esto es algo contradictorio, debemos entender que las tribulaciones que vienen a buscar robarnos la esperanza, más bien es lo que nos va a ayudar a aumentarla y llegar a ver cumplido en aquello que tenemos fe. El término esperanza viene de esperar que algo sea cumplido. Y así como nos enseña Pablo, la tribulación, que como les dije es algo que busca robarnos nuestra esperanza, de que algún día llegaremos a estar en la gloria de Dios, esta tribulación es más bien lo que llega a ayudar para aumentar la esperanza de que algún día estaremos en su gloria. Durante la tribulación nace la desesperación que busca apoderarse de nosotros. Desesperar significa que empezamos a perder confianza de que aquello que estamos esperando va a llegar a ser cumplido. Pero aquí es donde empezamos a crear algo que se llama perseverancia, que es luchar y mantenernos firmes, inflexibles, ante eso que busca desesperarnos. Esto lo que hace es probar nuestro carácter. Y después de ello, ya no volvemos a ser los mismos. Y nuestra esperanza se ve fortalecida y aumentada de que aquello en lo que tenemos fe se va a ver cumplido. Pero debemos entender que en algún momento toda esperanza va a llegar a su fin. Porque aquello en que teníamos fe, en que iba a llegar a pasar, vamos a verlo pasar. O mejor dicho, vamos a verlo cumplido. En este momento quiero hacer un paréntesis para explicarles que uno puede llegar a tener fe en algo que ya pasó y en algo que va a llegar a pasar. Por ejemplo, nosotros tenemos fe en que Jesús murió por nosotros
y por esta razón somos salvos. El sacrificio de Jesús fue algo que no llegamos a ver, pero tenemos fe en que ocurrió. Y la otra es la fe de que algo va a llegar a pasar, como les dije. Como por ejemplo, Jesús nos dijo que Él va a volver por su iglesia. Esto es algo que no ha pasado y también es invisible ante nuestros ojos, pero tenemos fe en que va a llegar a pasar. De este tipo de fe es del que les he estado compartiendo, porque en algo que ya pasó, no podemos tener esperanza. Yo no puedo tener esperanza de que Jesús va a morir por mis pecados, porque es ilógico que esté esperando algo que ya pasó. Ahora que tenemos claro de qué tipo de fe les estoy hablando, quiero que nos adentremos a uno de los elementos más importantes dentro de la fe, que es la voluntad de Dios. O llevándolo a un nivel más personal, es la voluntad o el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Nada pasa o va a llegar a pasar si no está dentro de la voluntad y el propósito de Dios. Para entender esto, quiero que ahora vayamos a Hebreos 11:1. Okay. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que no se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de la convicción de lo que no se ve, lo que nos dice es que es invisible ante nuestros ojos. Pero que sea invisible ante nuestros ojos no significa que eso invisible no exista. Para uno poder llegar a tener fe en algo, tiene que estar dentro de la voluntad de Dios, porque si no está dentro de la voluntad de Dios, no existe. Y no podemos tener fe en algo que no existe. Como por ejemplo, ¿de qué me sirve a mí aumentar mi fe de que voy a poder pasar de caminar a correr dentro del bosque si al final de todo este bosque no existe? Por esta razón, los cristianos decimos que nuestra fe se basa completamente en Cristo, porque si Cristo no hubiera existido, nuestra fe de que somos salvos por su sacrificio y de que Él va a volver sería en vano. Pero nosotros estamos completamente claros en que nuestra fe es real, porque Cristo existió. Por ende, podemos tener fe de que Él murió por nuestra salvación y resucitó para en un futuro volver por su iglesia. Entonces de aquí nace una pregunta: ¿cómo podemos saber que nuestra fe es real y está dentro de la voluntad de Dios? Esto es un tema muy extenso que nos daría para hacer otra enseñanza y hasta un libro de ello, y creo que existen muchos libros de ello. Pero hoy solo quiero dejarles grabado en su corazón la pregunta más importante que debemos hacernos para saber si nuestra fe está consta de la voluntad de Dios, la cual es: ¿en lo que estoy teniendo fe está acorde a la palabra de Dios? Este es el primer gran filtro que nos va a ayudar a saber si lo que hacemos es consta de la voluntad de Dios. Nada, digo nada, que esté consta de la voluntad de Dios queda fuera de su palabra. Todo lo que es la voluntad de Dios lo vamos a poder ver dentro de la palabra. Juan 15:7 dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Toda voluntad de Dios siempre va a estar acorde a su palabra. Yo puedo decir que tengo fe en que voy a reencarnar y tener una segunda oportunidad en la tierra. Puedo decir que tengo fe, pero estamos bien claros que eso es solo una creencia que yo tendría y nunca voy a poder tener fe en ello, porque la Biblia
nos habla claramente de que la reencarnación no es posible. Por ello, cada vez que busquemos nuestro propósito para conocer si está dentro de la voluntad de Dios, debemos pesarlo en su palabra. Porque si nuestras acciones no concordaran con la palabra de Dios, serían inútiles y nuestras tribulaciones serían tan solo terquedad. Por último, todo en lo que tenemos una fe real va a traer prosperidad a nuestras vidas. El significado de prosperidad es que se lleva adelante lo esperado. En otras palabras, una persona próspera es alguien que ve cumplido lo que estuvo esperando, en lo que estuvo teniendo esperanza. Por ejemplo, con este negocio que estoy emprendiendo cada día, vivo pequeñas tribulaciones que después de superarlas, mi esperanza se ve aumentada de que voy a llegar a tener éxito. Y en algún momento, esta espera se va a ver terminada y voy a ser próspero porque voy a llegar a ver esta meta cumplida. Así que hoy quiero decirte, persevera en tus tribulaciones, porque ellas te llevarán a la prosperidad. Creo que ya llevamos mucho dentro de este bosque, así que les voy a pedir a todos que salgamos de mi bosque. Y ahora quiero pedirles que cierren los ojos por un momento. Y primero que por favor no se duerman, porque lo que quiero es que piensen en cuál es ese bosque al que tú tienes que entrar. ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene en tu vida en el que tienes que tener fe? Así que les voy a dar un momento para que piensen en ello. Si ya lo tienes claro, vamos a orar para que Dios nos ayude a quitar las cadenas de la pereza en nuestra vida y a superar la barrera del temor. Y cuando llegue el momento de las tribulaciones, poder gloriarnos en ellas, para que nuestra esperanza sea aumentada y poder llegar a la prosperidad. Pero tranquilos, si no lograron ver ningún bosque, no crean que no existe, porque Dios tiene un propósito para todos sus hijos. Por eso también vamos a orar primero para que Dios te ayude a identificar cuál es y cuando lo identifiques, poder llegar a experimentar la prosperidad. Así que vamos a orar. Dios, primero te quiero dar gracias por este tiempo que hemos tenido, porque nos permitiste conocer más de ti hoy. Quiero pedirte, Señor, que toda esa persona que no tiene clara su propósito en la vida, Señor, tú le ilumines, que lo lleves a través de un proceso, Señor, donde tengan una relación contigo, entren a tu intimidad y esta intimidad traiga revelaciones a su vida que los ayude a conocer su propósito, tu propósito. Quiero pedirte, Señor, que abra sus ojos, que abra su entendimiento y que puedan ver qué es lo que tú tienes para ellos. Y para todas aquellas personas que ya tienen claro cuál es su propósito, cuál es ese propósito al que tienen que llegar, te pido, Señor, que quites toda pereza de ellos, que se levanten, que puedan realizar esas acciones, que los lleve a ese camino que tienen que andar y que quites todo temor de su vida y que entiendan que están en una barca contigo, que están en esa barca, que aunque vean la tempestad, tú estás con ellos, Padre. Y que
les enseñes el camino, Señor, durante sus tribulaciones, en el cual van a poder aumentar su esperanza. Y esta esperanza les va a llevar a tener más fe y experimentar la prosperidad de Dios. Y cuando llegue ese momento de prosperidad, ayúdales a poder apreciar eso que tú les has dado en ese momento, Padre. Te vuelvo a dar gracias, Señor, por este tiempo. Y Señor, ayúdanos en el día de hoy para poder llevar tu voluntad adelante. Amén. Gracias, Anthony, que el Señor te bendiga. Gracias por esa palabra que nos has entregado en esta mañana. La fe real trae prosperidad para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a poder entender el propósito que Él tiene para nuestras vidas, a descubrirlo, que podamos caminar conforme a su perfecta y santa voluntad, que podamos orar, que podamos pedir conforme a la voluntad de Dios, no a lo que nosotros pensamos, porque el Señor dice en su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que Dios nos ayude a quitar las cadenas de la pereza y superar las barreras del temor. Gloria al Señor. Gracias, Anthony. Gracias por esa palabra, por levantarte, ¿verdad? Este día sabemos que, bueno, tú estás muy ocupado como todos los que servimos al Señor, porque Dios no llama a aquel desocupado, Dios llama al que tiene y le da más. Gloria a Dios. Te bendecimos, Anthony. Gracias. Gracias, Siriana.